El RPM realmente es lo fundamental, lo importante y lo que nos va a interesar al momento de ganar dinero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder aumentar ese RPM y llevarlo hacia la estratosfera? Llegó la hora de mostrar todas mis ganancias a partir del momento en que comencé en YouTube. Hola, soy Juan Diego Pirela, tu guía ideal para ayudarte a crecer dentro de YouTube a la velocidad de la luz. Si te gusta lo que estamos haciendo, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo, hacer algún comentario y activar la campana de notificaciones para no perderte nada. En este video vamos a explicar lo que es el tema del RPM y del CPM. Si bien sabemos de que todos queremos empezar a generar dinero con YouTube y empezar a vivir de este negocio, sabemos que no es una tarea fácil. Primero hay que llevar el proceso de monetización, el camino no es fácil, hay que conseguir 4000 horas de reproducción, hay que conseguir por supuesto también los 1000 suscriptores y también tener en cuenta de que vamos a necesitar ciertos requisitos previos para poder empezar a generar dinero. Pero luego de tener todos estos requisitos completados, hay algo fundamental que nos va a permitir saber cuánto dinero nos podemos llevar con YouTube con nuestros videos, y es el tema del RPM. ¿Cuánto nos paga YouTube por cada 1000 reproducciones que se presentan dentro de nuestros videos? Pero ¿cómo es esto, Juan Diego? ¿Cómo es esto? Explícalo en detalle porque no lo entiendo. No entiendo qué es RPM, no entiendo qué es CPM, no entiendo absolutamente nada. Tranquilo, no te preocupes. Aquí vamos a desgranar, evaluando mi canal, mi propio canal con mi propia experiencia, qué es el RPM y también estrategias de cómo poderlo aumentar lo máximo que se pueda para poder explotar nuestras ganancias y empezar a ganar mucho dinero a partir de ahora en adelante. Comenzamos con lo que es el CPM. El CPM se trata de una métrica que no tiene que ver con cuánto ganamos, pero sí tiene que ver sobre cuánto están pagando los anunciantes por reproducir anuncios en YouTube referente a todos nuestros videos. Bien, esto puede variar por zona, es decir, no es lo mismo un CPM para un anunciante o de un anunciante que paga por ver o por reproducir los anuncios en los canales de youtubers estando en Venezuela, como es acá, que un CPM de un anunciante que paga por reproducir sus anuncios en un video, por supuesto que la persona sea de Estados Unidos. Esto pues prácticamente puede variar por región, puede variar por la zona, puede variar también por el nicho en el que estemos nosotros indagando o del cual seamos nosotros propietarios, como por ejemplo el nicho del gamer, tipo de nicho como tal, en el cual el CPM es bastante bajo, es decir, lo que pagan los anunciantes por reproducir anuncios en canales de gamers es mucho menos o mucho más bajo que lo que pagan los anunciantes por reproducir anuncios en canales que se dedican a las criptomonedas, por ejemplo. Realmente se paga mejor lo que es ese nicho, el de las criptomonedas, se paga mejor lo que es ese nicho. Por ejemplo, podría ser de los canales que se dedican al marketing digital, a las empresas y entre otras cosas tienen un CPM mucho más elevado que aquellos que solamente son de videojuegos o aquellos que se dedican solamente a la cocina o a la música, por ejemplo. Pero también está el tema de la zona. La zona o la ubicación geográfica también es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Latinoamérica, los anunciantes o las personas interesadas en reproducir los anuncios en los videos de los distintos youtubers realmente pagan muy poco a comparación con aquellos anunciantes que se encuentran en Estados Unidos, en España o en otros países que pues tienen una mayor facilidad para poder costear toda esta publicidad que se está presentando en YouTube. Y por esa razón es que el CPM en esos lugares, en Estados Unidos, algunos otros estados de Norteamérica, como por ejemplo podría ser Washington, como por ejemplo podría ser Miami, en general en todo el país, eso va sumando y va haciendo que el CPM allí sea mucho mejor, porque ellos tienen una mejor situación económica que los países de Latinoamérica. Ahora, hoy en día, se ha empezado a invertir un poco más en el tema de publicidad acá en América Latina y por supuesto el CPM de estos países de América Latina, ¿ok?, empieza a crecer exponencialmente un poco más, pero sin embargo es un poco más bajo que los Estados Unidos. Bien, entonces por eso es que es
importante diferencial dónde se paga más o dónde pagan más los anunciantes por reproducir sus anuncios. El RPM después es como la meta final de todos los youtubers. ¿Por qué? Porque eso es prácticamente lo que nos vamos a llevar nosotros. No es lo que vamos a pagar nosotros para que se reproduzcan anuncios. No, es simplemente ya después que los anunciantes pagan y ese dinero cae en YouTube, YouTube hace la totalización de las visualizaciones que nosotros tenemos en nuestro canal, ve cuánto es las reproducciones monetizadas que nosotros tenemos y después hace un reparto de ingresos. Bien, eso es importante que se aclare, se hace un reparto de ingresos. YouTube a día de hoy, a fecha del día de hoy, se lleva lo que es un 45% de ese ingreso. Bien, y a nosotros nos vendría quedando un total de un 55% de lo que nosotros generemos. Bien, de lo que nosotros generamos con todas esas reproducciones monetizadas de nuestro canal. Bien, realmente todas esas reproducciones como tal se logran totalizar, se hace un reparto, 45% para YouTube, 55% para el creador o nosotros como creadores de contenido, y después se fija lo que es el RPM. El RPM es la cantidad de dinero o la cantidad de dólares o la moneda que de tu país que te puedas llevar por cada 1000 reproducciones monetizadas dentro de YouTube. Es decir, si tus videos, por ejemplo, generan una cantidad de 1000 reproducciones y tu RPM viene siendo de un RPM de 0,8, tú te vas a llevar 0,8 dólares por cada 1000 reproducciones que se impresen o que se generen al momento de que las personas vean tus canales, tus videos o tu canal de YouTube y puedan darle clic, interactuar con anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese RPM, esa cifra fija es la que puede ser variable de acuerdo a la etapa o a la situación en la que nos encontremos. Ese RPM es muy variable porque también depende mucho del CPM, ya que van de la mano los dos. Recuerden que el CPM, cuando al momento que los anunciantes pagan, después llega ese dinero a YouTube, ellos hacen el reparto y luego es que allí, a partir de allí, empieza a contabilizarse el RPM, que es el dinero que nosotros vamos a recibir, pero va a depender desde donde nos estén mirando o visualizando cada espectador o cada suscriptor de YouTube. Es decir, no es lo mismo si ven nuestros videos personas que son de América, de allá de los Estados Unidos, a que si ven nuestros videos personas que son de Brasil o personas que son, por ejemplo, de México. Realmente la ubicación de donde nos vean es importante para así poder determinar lo que es el RPM del canal, pero también es importante que sepan de que el RPM también tiene que ver en cuanto a la etapa. Es decir, siempre se paga más. Por eso es que nosotros los youtubers siempre generamos más dinero en las etapas ya para fin de año. Es decir, para diciembre. En diciembre realmente es el mes que todos nuestros youtubers o nuestros colegas youtubers realmente generan más porque se reproducen más anuncios, porque los anunciantes invierten más dinero para esa fecha, mientras que después de ese mes, ya cuando se acerca enero, por supuesto los anunciantes dejan de invertir en campañas publicitarias, en anuncios, en Google Ads y todo ese tipo de cosas. Entonces por eso es que nuestro RPM, que es como les mencioné la meta como tal, digamos el objetivo como tal final para poder determinar cuántos vamos a generar o cuántos vamos a ganar, es un poco más bajo, porque en enero o ya para comienzos de cada año realmente los anunciantes no están invirtiendo tanto como a finales de año, como por ejemplo en diciembre, en noviembre, que es cuando el RPM es un poco más elevado. El RPM realmente es lo fundamental, lo importante y lo que nos va a interesar al momento de ganar dinero. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder aumentar ese RPM y llevarlo hacia la estratosfera? Realmente hay bastantes estrategias. Lo más importante es que creemos contenido de calidad, que sepamos hacer un buen SEO, que sepamos hacer una buena miniatura, que es fundamental para incentivar al clic, a las impresiones, ¿ok? Y para que, por supuesto, YouTube recomiende un poco mejor, entonces mucho más nuestros videos y que sea un poco mejor el resultado. Por eso es que necesitamos colocar un buen título, una buena descripción, una buena miniatura, que ya lo hemos explicado en el canal y hemos explicado detalladamente cómo poder hacer cada cosa. Realmente todo eso funciona, pero después vamos a necesitar empezar a ganar más dinero con nuestros videos y realmente hay que aplicar una serie de estrategias importantes que hoy en día todavía siguen funcionando, digamos como que mejorando los ingresos de los youtubers, y prácticamente es jugar
con las palabras claves de nuestro título, jugar con el nicho en el cual se esté reproduciendo nuestro canal o el nicho a lo que estemos dedicando. Es decir, tratar de subir ciertos videos que sepamos que puedan ser un poco más diferente a los videos que generalmente nosotros subimos a nuestro canal. Es decir, si estamos acostumbrados, por ejemplo, a subir videos de videojuegos, podemos una que otra vez o una que otra oportunidad empezar a subir videos o uno que otro video muy particular respecto a alguna criptomoneda, a algún, qué sé yo, algún curso de marketing digital, a qué sé yo, cómo utilizar tal red social, Facebook, tal. Por ejemplo, este nicho como tal, el de cómo crecer en YouTube, de cómo el curso como tal se dicta y se paga muy bien, tiene un muy buen RPM. Yo generalmente estaba acostumbrado a subir contenido de videojuegos, pero estoy seguro que a medida que empiezo a mover ese nicho, que empiezo a migrar de los videojuegos a lo que es los cursos como tal, de las plataformas, de las redes sociales, realmente el RPM va a variar porque estoy empezando a cambiar de contenido y ese contenido tiene un mejor RPM. No te estoy diciendo que dejes de subir a lo que estás tú subiendo. Si tienes un canal de cocina, sigue subiendo este contenido de cocina, pero una que otra vez es importante cambiar variar el contenido, subir uno que otro video distinto y ajeno a nuestra temática, y te vas a dar cuenta que ese video va a tener un RPM totalmente distinto al que tiene la mayoría de todos los videos que tengas tú publicado en tu canal. Muy bien, eso principalmente. Lo otro que podemos hacer es empezar a emplear, digamos, las estrategias de utilizar palabras claves que moneticen más y que tengan un mayor RPM, y que toda esa sumatoria de palabras clave te permita a ti poder lograr un RPM generalizado del video. Esas palabras claves o keywords que puedes tú colocar en tu video, lo puedes utilizar con el buscador de palabras claves de Google. Tú lo puedes con el planificador de palabras claves de Google, ok, de las keywords. Todo eso lo puedes buscar. Un ejemplo podría ser, si tienes un canal de YouTube, ok, y quieres hacer, no sé, contenido de música, tú puedes irte al planner keywords de Google o el planificador de palabras claves de Google y poner allí música o música, qué sé yo, reggaetón, y colocas allí reggaetón y te van a aparecer todas las palabras relacionadas o todas las palabras claves relacionadas a ese nicho como tal, a esa área como tal de la música. Entonces tú allí vas viendo cuál, ahí al lado te va a aparecer un conjunto de precios y te va a aparecer un conjunto de competencias, ok, de ranking y de posicionamiento de cada palabra, y tú puedes ir a ver y puedes ir jugando allí con el tema de cuál palabra clave colocar dentro de tu video, ok. La puedes colocar en el título, la puedes colocar en la descripción, la puedes también acompañar en las etiquetas, pese a que ya hoy en día no es tan importante y relevante como antes. Pero realmente siempre va a ser importante el uso del SEO y las palabras clave. Ese tipo de palabras clave ayudan mucho a cambiar y modificar, y si es posible aumentar un poco más, dar un poco más de ganancia al momento de aumentar o modificar nuestro RPM general de ese video. Después, posteriormente, sigues subiendo contenido de ese tipo de nicho y sigues aplicando la estrategia así con todos tus videos. Haces 100 videos, 80 videos de esa manera, y todos esos RPMs como tal de cada video individual va a acoplar o va a generar lo que es un RPM total o general promedio de lo que es tu canal de YouTube, y de esa manera te vas a poder dar cuenta cuánto te podrías estar llevando por cada 1000 reproducciones en tu video. Si tienes 100.000 reproducciones, pues ya sabes que pues prácticamente vas a tener una muy buena alta ganancia. Si tienes, por ejemplo, un RPM de 1, ya con 100.000 reproducciones tú te estarías llevando $100. Si tienes un RPM de 0,5, que generalmente es lo estándar, pues por supuesto con esas 100.000 reproducciones te estarías llevando la mitad, que en ese caso serían $50. Bien, y así sucesivamente. Hay personas que tienen canales con RPM que superan los $2, los $3, y por supuesto hacen con menos cantidad de reproducciones, y menos cantidad de suscriptores, mucho más dinero que aquellos youtubers o aquellos canales que tienen más suscriptores y que tienen más reproducciones, pero es precisamente porque el RPM que generan, es decir, la cantidad de dinero que generan por 1000 reproducciones, es
pues por supuesto mayor, y eso hace, por ejemplo, que mi canal de vieja escuela de RuneScape genere un poco más de dinero que, por ejemplo, este canal que ya tiene 22.000 suscriptores, teniendo ese solamente 4.000 o 5.000 suscriptores. ¿Cómo se logra esto, señores? ¿Cómo se logra el tema de que un canal pequeño, un canal promedio pueda generar mucho más dinero que un canal que ya está cementado, que ya tiene, digamos, años, que tiene mucho contenido, más de 1000 videos y tal, con el tema del RPM, con el tema del CPM, con el tema de dónde se está ubicado ese youtuber? Es decir, por ejemplo, acá en Venezuela realmente el RPM generalizado de todos los canales de YouTube que hacen vida acá en Venezuela, en este país, es muy bajo. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela realmente la publicidad se invierte poco en publicidad, bien, en ese aspecto, y los anunciantes pagan muy poco. Entonces las personas que nos ven desde acá de Venezuela, realmente ese espectador no genera un dinero como aquel espectador que nos ve desde Estados Unidos, o que nos ve, por ejemplo, de México, o que nos ve desde de España o de algún otro país. Esos espectadores realmente generan más dinero para nosotros los youtubers que aquellos espectadores que son de Venezuela. Y es por eso es que tú ves aquí que hay youtubers que tienen mucha cantidad de suscriptores y tienen mucha cantidad de visualizaciones en sus videos y todo eso, y no generan tanto como aquellos que son pequeños, pero realmente viven en otros países, se dedican a otro nicho que tenga que ver con algún aspecto financiero, algún aspecto contable, algún aspecto de marketing, de redes sociales y de todo ese tipo de cosas. Y por eso es que esos canales, tú te vas al Social Play y te das cuenta de que generan mucho más. Bien, los canales de música tienen un RPM también un poco más bajo, y por eso es que por millones y millones de reproducciones que se visualizan o se viralizan esos videos, realmente ellos no se llevan tanto como aquellos videos de ese tipo de nicho. También el tema, que es otro de los temas que es fundamental, la farándula, realmente de las noticias, de todo lo que está pasando hoy en día, realmente es algo que tiene un muy buen RPM, pero sin embargo no es algo forever, es decir, no es algo evergreen, el cual se pueda reproducir a largo plazo, y realmente eso no nos va a servir mucho. Es decir, no nos va a servir que nosotros dejemos nuestro contenido, o que dejemos de subir lo que siempre hemos estado subiendo, para poder subir videos que tengan un mayor RPM, que sean virales, porque eso nada más es por el momento. Después eso se va a estancar allí y no se van a reproducir más impresiones, y por lo tanto no se van a seguir generando dinero a largo plazo en unos 2-3 años. Bien, entonces tampoco es que les recomiendo que muden su contenido como tal directamente para otro que tenga mejor RPM. Yo lo he hecho y me he animado, pero es porque el tema de hacer cursos de YouTube o hacer cursos de redes sociales me gusta y me motiva, y sé que podría ser a largo plazo. Bien, entonces realmente este tema del RPM es súper importante, porque al final y después de todo es lo que nos interesa a todos los youtubers tener en cuenta y tener presente, para poder saber cuánto dinero podemos generar o cómo podemos vivir nosotros de YouTube a largo plazo, mediano plazo o en el mismo corto plazo. Mis ganancias desde que comencé con el canal hasta el día de hoy, ustedes van a ver cuánto dinero he hecho. También vamos a mostrar el RPM generalizado por día, el RPM generalizado por semana y el RPM anual, para que ustedes vean el cambio de RPM. Cada vez es un poco mayor, porque cada vez se reproducen muchos más anuncios en su canal. Es decir, no se preocupen si apenas van monetizando o ya tienen poco tiempo de monetizar el canal, de ser asociado, de ser aprobados en el sistema de monetización, y notas que tienen un RPM de 0,00002, porque prácticamente va a pasar un tiempo para que empiecen a reproducirse anuncios dentro de nuestros videos y empiecen a aumentar ese RPM. Otra estrategia importante y fundamental que nos va a servir para ayudar a subir nuestro RPM bastante alto sería el hacer videos de más de 8 minutos, porque tú haces videos de más de 8 minutos y eso te va a permitir colocar dentro de lo que es ese video anuncios manuales o pausas publicitarias manuales dentro de todo el video, y eso va a ayudarte a aumentar el RPM hasta la estratosfera. Y eso es una excelente estrategia para poder así empezar a ganar mucho más dinero con nuestro canal de YouTube a partir de todos nuestros videos. Entonces empieza desde ya, estrategia número 2, a empezar a lograr hacer videos más largos de 8 minutos, y en cada video, luego que lo subas, luego que lo subas, empiezas a ponerle pausas publicitarias de 2 o 3 o 4, si es posible 5 anuncios dentro del video de manera automática en lo largo de toda la trayectoria del video, y así de esa manera poder aumentar el RPM más. Y recuerda también el Keyword Planners
Eso es fundamental, tanto eso como el tema de colocar más anuncios, como el tema de variar de nicho o hacer videos que tengan un RPM un poco más alto, que puede que sea o no sea de nuestra temática cotidiana o tradicional de nuestro canal, te va a permitir tener un RPM súper gigante y va a hacer que tus ganancias se disparen al máximo. Entonces, si te ha servido este video, te invito a darle like al video, a suscribirte al canal y activar la campana. Recuerda que siempre estamos trayendo contenido nuevo, único y original para cómo ayudarte a crecer dentro de YouTube. Sin más que acotar, nos estaremos viendo en la próxima. Recuerda dejarme un comentario respecto de cuánto es tu RPM a día de hoy.